Continuamos con un display que es bastante útil, pero para mí es uno de los displays que pueden ser o requerir de más estudio y práctica. Sin embargo, les voy a mostrar cómo podemos utilizar el grid layout, entenderlo y poder ser eficientes en el uso de este control en nuestros diseños. Y ya luego ustedes recuerden que deben de seguir estudiando porque este control tiene muchas propiedades. Entonces el grid layout es como si fuera una hoja de cálculo. La hoja de cálculo, aquí voy a simular las diferentes partes que yo podría tener en un diseño. Entonces, el diseño va a tener una rejilla, pues grid, la traducción es rejilla o grilla. Entonces la rejilla, imagínense que tengamos esto en el navegador. Entonces en el navegador yo puedo decidir, por ejemplo, que aquí voy a poner un título. Entonces si aquí pongo un título, puedo decir que estos elementos de acá pueden estar combinados. Si yo aquí quiero poner aquí un párrafo, entonces también los puedo combinar y así sucesivamente puedo ir creando una diagramación. Recuerden que esos colores lo que simboliza son espacios en la página y que esos espacios van a estar fijos. Entonces es una primera rejilla que yo estoy definiendo para el contenido. Pero podríamos definir una rejilla de esta manera. Puedo decir que estos elementos de acá se van a dividir, por ejemplo, en esta cantidad de secciones. Entonces yo puedo decirle, bueno, voy a crear el grid, digamos que va a ser este. Entonces quiero representar eso en mi página. Entonces yo le digo a un contenedor que va a ser el grande, va a ser este de acá. Yo le voy a decir, este contenedor va a ser un display grid layout y lo voy a dividir. Entonces, cuando yo empiezo a agregar elementos, simplemente con agregarlos desde el HTML, ellos se van a ir ubicando primero acá, luego aquí y así sucesivamente. 4, 5 y 6. Entonces, yo puedo hacer esa división. Por ejemplo, eso es muy útil para una galería, temas como esos. Entonces les voy a mostrar cómo es la sintaxis del grid layout, pero a través de una herramienta en línea. Esta herramienta en línea, se las voy a dejar en la descripción del video, es esta. Se llama CSS Grid Generator, que permite hacer prácticamente lo que yo estaba haciendo ahí en Excel. Entonces yo puedo decir cuántas filas o cuántas columnas quiero. Entonces yo le puedo decir, bueno, quiero 3 columnas y de filas quiero 6 o quiero menos, quiero 2 para que quede como les estaba mostrando. Y aquí yo le puedo definir la margen entre columnas y filas. Entonces cuando yo hago esto en el editor, luego puedo decirle muéstreme el código. Y miren el código que me dice display grid. Esto se llama un template para las columnas y un template para las filas. No nos vamos a detener explicando qué significa cada una de estas. Pero pues si podemos ver, acá le estamos diciendo 3 columnas, 2 filas. Y estamos diciendo el gap, el column gap y el row gap es la separación entre filas y columnas. Entonces ya simplemente podemos copiar eso y nos lo llevamos para el HTML. Entonces yo aquí tengo preparado este ejemplo que también les voy a dejar en la descripción. Miren el HTML como es de sencillo, un título, un div y las imágenes. Listo. Y acá simplemente en el contenedor padre le digo que tenga el display, que esto es tomado de la herramienta que les acabo de mostrar. Y tenemos 3 columnas, 2 filas. Y aquí tenemos la separación y ya otros estilos. Entonces miren aquí, ya quedan distribuidos de esta manera. Si yo le cambio esto a 2 y 3, entonces se distribuyen diferentes los elementos, ya que tengo 2 columnas y 3 filas. Entonces este contenedor nos va a servir mucho también cuando estemos hablando del diseño responsive, es decir, cómo vamos a adaptar los elementos
a la pantalla. Y yo puedo hacer la combinación que quiera aquí. Piensen esto como si fuera una matriz de filas y columnas. Entonces yo puedo decir, si tengo 6 elementos, entonces puedo tener 6 columnas y una fila. Entonces miren cómo es de fácil esto. Ya igual aquí simplemente es un tema de completar con estilos, pero pues se vuelve bastante útil este control. Miren, solamente modificando esto ya vamos a tener un montón de variaciones y combinaciones, y en ningún momento tenemos que modificar el HTML.